Hola, bienvenidos. Hoy vamos a viajar directamente al siglo XV para desgranar uno de los momentos más alucinantes y cruciales de nuestra historia. A ver, imaginaos por un momento una península ibérica totalmente dividida. Hacia mediados de siglo teníamos 5 piezas sueltas en este puzzle: las coronas de Castilla y Aragón, Portugal, Navarra y el reino nazarí de Granada. Cada uno con sus propias leyes, sus propios idiomas, incluso sus propias monedas. Vamos, que pensar en que todo eso se uniera parecía sinceramente una auténtica locura. Pero, como ya sabéis, todo estaba a punto de dar un vuelco enorme. Sección 1. La unión dinástica inicial. Para entender cómo llegamos a esa unión, hay que ver cómo estaban las cosas. Castilla, que era de largo el reino más grande y poblado, estaba metida en un lío tremendo. Hablamos de una guerra civil de sucesión en toda regla durante el reinado de Enrique IV. Tenían a una nobleza rebelde que quería mandar en todo, dividiendo el reino entre los partidarios de Juana la Beltraneja y los defensores de Isabel. Y ojo, porque si cruzamos hacia Aragón, la cosa no estaba para tirar cohetes tampoco. Aragón venía agotadísima tras una guerra civil catalana durísima, y básicamente buscaba a la desesperada un aliado fuerte para frenar a Francia. En resumen, 2 reinos en crisis total que necesitaban urgentemente una salida. Y bueno, esa salida llegó en 1469 con un matrimonio súper clandestino en Valladolid entre Isabel y Fernando. Pero esperad, que aquí viene un dato de verdadero salseo histórico. Tuvieron que usar una bula papal falsa para poder casarse porque eran primos. Un escándalo para la época, de verdad. Pero lo que nos tiene que quedar clarísimo es el concepto de unión personal. Esta boda no creó a España como un país unificado de la noche a la mañana, ¿vale? Pensemos en ello como 2 superempresas que deciden fusionarse, pero que mantienen a sus propios directores generales, sus cuentas bancarias y sus normas. Cada reino conservó intacta su soberanía, sus cortes, sus leyes y hasta sus fronteras interiores. Si nos fijamos en la cronología, la cosa va rapidísimo. En 1474 muere Enrique IV e Isabel, ni corta ni perezosa, se autoproclama reina. ¿Qué pasa entonces? Pues que estalla inmediatamente la guerra de sucesión castellana, porque Portugal decide apoyar a Juana. Fueron 5 años de guerra intensísima, y no era solo una pelea de familia, era una auténtica lucha de poder. Al final, gracias a que Fernando era un tremendo estratega en batallas como la de Toro, el bando de Isabel se lleva la victoria. Todo termina en 1479 con el Tratado de Alcazobas. Isabel asegura su corona, pero a cambio cede a Portugal la ventaja en todas las exploraciones atlánticas hacia el sur. Un trato que traería mucha cola. Sección 2. La monarquía autoritaria. Ese mismísimo año, en 1479, Fernando hereda el trono de Aragón. Y ahí sí que se hace realidad la unión de estas 2 potencias bajo el mismo techo. Pero claro, gobernar todo esto implicaba tener que atar en corto a los nobles y centralizar el poder. Para lograrlo, sacaron toda la artillería institucional. Fijaos, por un lado, restauraron la Santa Hermandad, que venía a ser como una policía rural súper eficaz. Reformaron el Consejo Real, llenándolo de juristas expertos, apartando a los nobles de las decisiones clave. En las ciudades metieron la figura del corregidor, básicamente para asegurarse de que los alcaldes hicieran lo que el rey mandaba. Y en Aragón implantaron el sorteo o insaculación para repartir los cargos. Si a esto le sumamos el negociazo que tenían apoyando la exportación de lana de la Mesta, bueno, el control de los reyes pasó a ser casi absoluto. Sección 3. Unificación religiosa y territorial. Isabel y Fernando eran muy listos y sabían perfectamente que necesitaban algo, una especie de pegamento social para unir unos reinos que no se parecían en nada. Su solución: la religión. Y este dato es absolutamente clave. Cuando en 1478 fundan la Inquisición, estaban creando la única institución que tenía poder tanto en Castilla como en Aragón. Y lo más fuerte, respondía directamente a los reyes, no al Papa. En la práctica era la herramienta política perfecta para saltarse las fronteras y controlar a todo el mundo bajo la excusa de perseguir la herejía. Claro, este ambiente de intolerancia acabó explotando en 1492 con el famoso Edicto de Granada. Poneos en su lugar. Imaginaos perder de un plumazo a gran parte de los médicos, artesanos y financieros del país. El impacto demográfico y económico de obligar a los judíos a convertirse al cristianismo o tener que largarse de sus casas fue literalmente brutal. Tuvieron que malvender sus pertenencias a toda prisa en un éxodo masivo que dejó un vacío enorme y cambió la sociedad de arriba a abajo. Y mientras pasaba todo esto, los reyes tenían en marcha su gran proyecto militar. La Guerra de Granada no fue una escaramuza más, fue el auténtico banco de pruebas del primer ejército moderno en España. Durante esos 10 años se empezó a usar a lo bestia la artillería de asedio. Fernando, jugando sus cartas de forma magistral, aprovechó que los musulmanes estaban peleados entre ellos. Fue tirando de diplomacia y desgaste militar hasta que, en enero de 1492, Boabdil rinde definitivamente la ciudad. ¡Boom! 8 siglos de presencia política islámica en la península se habían acabado.
Pero, como suele pasar, las promesas a veces se las lleva el viento. Al principio, las capitulaciones de Granada decían muy clarito que se iba a respetar la religión de los musulmanes vencidos. Sin embargo, la presión de la Iglesia, sobre todo de la mano del cardenal Cisneros, acabó imponiendo conversiones a la fuerza allá por 1499. ¿El resultado? Pues que la gente se hartó y estalló la primera rebelión de las Alpujarras. De aquí surgió la figura de los moriscos, musulmanes que se convertían por obligación al cristianismo, viviendo en un clima constante de tensión y muchísima desconfianza mutua. Sección 4. Expansión atlántica y exterior. Definitivamente 1492 fue el año. Justo después de tomar Granada, Cristóbal Colón se lanza a cruzar el Atlántico tras firmar las capitulaciones de Santa Fe. Cuando pisa el Caribe en octubre, el mundo conocido cambia para siempre. Y obviamente la geopolítica se vuelve loca. Portugal pone el grito en el cielo, tanto que el Papa tiene que trazar una línea literal en el mapa con las bulas intercátera para que no se declararan la guerra. Al final todo esto se arregló un poco en 1494 con el Tratado de Tordesillas, que desplazó esa línea marítima. Y fíjate tú por dónde acabaría dándole a Portugal el derecho a explorar lo que hoy es Brasil. Pero ojo, que Europa tampoco era un remanso de paz. Fernando logró recuperar el Rosellón y la Cerdaña, pero el verdadero campo de batalla estaba en Italia. Allí teníamos a Gonzalo Fernández de Córdoba, el famoso Gran Capitán. Este hombre cambió literalmente las reglas de la guerra, con unas tácticas de infantería espectaculares que darían paso a los temidos tercios españoles. Ganó batalla tras batalla hasta que, en 1504, consiguió que el reino de Nápoles pasara a ser parte definitiva de la corona española, parándole los pies a los franceses de una forma brutal. Sección 5. Alianzas matrimoniales estratégicas. Y llegamos a una de mis partes favoritas. Isabel y Fernando usaron a sus hijos, casi literalmente, como piezas en un tablero de ajedrez gigante. Su mayor obsesión era aislar a Francia a toda costa. A su hija Isabel la casaron en Portugal, buscando unir toda la península. Al príncipe Juan le buscaron a alguien de la poderosa Casa de Austria, aunque lamentablemente murió muy joven. A Catalina la mandaron a Inglaterra para sellar una alianza allí. Y Juana, casada con Felipe el Hermoso de Borgoña, acabó siendo la puerta de entrada para que la dinastía de los Habsburgo llegara a España. ¿En serio? Esto sí que era una masterclass de diplomacia familiar. Y por último, sección 6, sucesión y legado imperial. Todo parecía estar bajo control, hasta que, en 1504, muere Isabel y se desata el caos absoluto. Esto parece de película. Los nobles viendo la oportunidad de recuperar poder, el rey consorte, Felipe el Hermoso, exigiendo el trono y apartando a Fernando, y en medio de todo, la tristísima situación de Juana la Loca. Fernando se cabrea tanto que se vuelve a casar con Germana de Fox, algo que casi rompe la unión de Castilla y Aragón para siempre. Pero, giro inesperado de los acontecimientos, Felipe muere de repente en 1506 y Fernando vuelve por la puerta grande como regente de Castilla, tomando otra vez el mando de todo. Durante esta regencia pasaron muchísimas cosas. El cardenal Cisneros se puso a impulsar reformas culturales gigantescas, como la creación de la Universidad de Alcalá. Pero el movimiento político más audaz de Fernando fue invadir el Reino de Navarra en 1512, aprovechando las tensiones europeas. Cuando en 1515 Navarra se anexa oficialmente a Castilla, se coloca por fin la pieza que faltaba en el puzzle de la península. Conseguían su ansiada unidad territorial bajo una sola corona, aunque eso sí, Navarra logró conservar sus propias leyes. ¿Recordáis lo que os conté al principio sobre la unión personal? Pues ese fue precisamente su superpoder para expandirse, el modelo de reinos diferenciados. Cuando integraban territorios nuevos, como Navarra o Nápoles, no llegaban imponiendo sus propias leyes. Respetaban muchísimo los fueros y las tradiciones de cada lugar. Fue una estrategia súper pragmática. Así lograban sumar tierras y poder, pero evitando que la gente se levantara en armas al día siguiente. Sencillamente brillante. Y además de política y guerra, hubo un boom cultural sin precedentes. En 1492, Nebrija publica la primera gramática castellana, marcando un hito brutal. También ataron en corto a la Iglesia mediante el patronato regio. Y para manejar toda esta maquinaria estatal, inventaron la administración polisinodial. Suena a término complicadísimo, lo sé, pero básicamente significa que gobernaban apoyándose en varios consejos de expertos. El de Indias, el de Aragón, el de la Inquisición. Estaban sentando paso a paso las bases de lo que hoy es la burocracia moderna. Y así llegamos a 1516, el año en que muere Fernando. Toda esta telaraña loquísima de reinos, matrimonios, consejos, tierras en América y en el Mediterráneo iba a recaer en una sola persona, su nieto, Carlos de Gante. Este joven estaba a punto de heredar un imperio a escala completamente global. Iba a unificar bajo su corona una cantidad de posesiones que sinceramente nadie habría podido imaginar 50 años antes. Está claro que los reyes católicos transformaron la historia por completo. Cogieron unos reinos medievales que estaban fracturados y construyeron el primer gran estado moderno,
con un ejército imbatible y una diplomacia letal. Ellos cerraron la Edad Media y prepararon el terreno para el Imperio Español. Pero, viendo toda esta inmensa y complejísima herencia que dejaron, os lanzo una reflexión final. ¿Estaba la España de aquella época verdaderamente preparada para gestionar un imperio donde literalmente nunca se ponía el sol? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta explicación. ¡Hasta la próxima!